no habría ni que decirlo, porque es un lugar que te conmueve por su historia, por su épica. Pero yo creo que para el balance de este año, que es un año de una enorme complejidad, venimos de cerrar un congreso que fue un muy buen congreso, porque no fue un congreso autocomplaciente. No hicimos un congreso para aplaudir, no decimos somos un fantástico. Tampoco fue un congreso desgarrador, porque mirar también las insuficiencias, las dificultades, críticamente con responsabilidad, es incorporarlas, como dijeran los barbudos, lo concreto es la síntesis de lo diverso, de las diversas condicionantes que hacen que tengamos algunas dificultades. Ponerle 3 referencias que yo creo que son imprescindibles para el pensamiento crítico, y voy a ir por ahí hoy. Una es la dimensión global de nuestras luchas. Las luchas, en general, son por lo inmediato. Las luchas populares, si son populares, son por lo inmediato, son por el plato de lenteja, por el techo, para defender un merendero, son por la cultura, que es profunda, pero que a veces es el derecho inmediato a la cultura. Las luchas contra la violencia, por lo inmediato, para que pare ya. Pero tienen un contexto, y tienen una dimensión que es global. Y ser tercos en esta invitación a pensarnos globalmente hoy es más que nunca, porque cada día tenés que levantarte para saber si este ciudadano, que no es el ciudadano, sino que es el que preside los Estados Unidos, pero que en realidad las decisiones son siempre del complejo industrial militar, se le ocurrió tirar cañonazo y ensangrentar a América Latina. Ese es el contexto en el que estamos hoy. Por lo tanto, que puede hacer que de un día para otro tengas que cambiar todas las prioridades. Y esto que es doloroso aún para nosotros que veníamos prediciendo que esto iba a pasar. Es decir, bueno, un imperialismo en declive que históricamente fue supremacista, no le cae muy en gracia que quedar en segundo lugar o subordinado, y menos a los chinos. O si fuera algún proceso africano sería igual, porque tiene esa doble condición, no hay manera. Estamos en un momento de enorme peligro para la humanidad. Pero increíblemente este momento de enorme peligro para la humanidad está lejos de ser la conciencia social hoy, y ese es nuestro lío. Nuestra tarea política es tratar de generar condiciones de que amplísimos sectores del pueblo seamos conscientes del tremendo lío que tenemos. Y este año es un año un poco para encuadrar en términos de intervencionismo norteamericano. Voy a ir después a la historia, pero Daniel Webner fue secretario de Estado de Estados Unidos. Y hay una frase de él en 1851, hace 174 años. Prometo no irme tanto para atrás, pero que para mí me pareció muy curiosa esa frase. Porque unos años después, cuando los Estados Unidos fueron con 10 buques de guerra a convencer a Japón del acuerdo comercial que tenía que ver con que se llevaran el carbón de Japón, se basaban en esa frase. Webner había sido Dios, puso nuestros recursos naturales en distintos países, pero son nuestros. Y yo te parabas en esa frase y decías, qué increíble, ¿no? Pero fue hace 174 años. Trump acaba de decir eso la semana pasada. Dice, el problema es que Venezuela tiene el petróleo que es nuestro, dice. Pasa que está en Venezuela. Y te queda enganchado ahí, compa. Pero es el mundo que nos toca vivir, es este mundo, ¿no? Nos gustaría otro, pero con este nivel de brutalidad. De brutalidad. En febrero de este año, el presidente de derecha de Panamá, que es de derecha, Murillo, pero bien de derecha, pero hizo un acuerdo comercial con China por la ruta de la seda. Y Trump le mandó tropas. No le mandó un diplomático, estoy enojado, le mandó tropas. Le mandó tropas, le ocupó canal, lo obligó a romper el acuerdo, sacó un memorándum diciendo que bueno, tus barcos van a pasar gratis, los buques van a pasar gratis, y dijo que no, el canal es mío. Y hay una historia también de que Venezuela se forma como Estado-nación en el momento en que Colombia le niega, era parte de Colombia, le niega usar el canal gratis. O sea, estamos en un momento de mucha brutalidad.
Y en todo caso, es en este momento de mucha brutalidad, donde además tenemos una contradicción, un nudo, porque de alguna manera nosotros decimos, bueno, el mundo basado en regla, después del genocidio en Gaza, que sigue transcurriendo dramáticamente, uno puede decir que quedó sepultado ahí, el mundo basado en reglas, la ingeniería que permitía canalizar de alguna manera los conflictos, pero es a la vez la denuncia a las cartas de Naciones Unidas la que haces para denunciar las brutalidades estas. Estás en esa postura media contradictoria, pero nuestra bandera, que es roja e internacionalista, no puede mirar para el costado. No puede ser una postura digna que viene una jauría de lobos, me pongo a aullar a ver si no me la ligo. No puede ser. Una postura digna es una postura que tenga la capacidad de denunciar con profundidad. Y la bandera de la paz tiene que ser una bandera que se relacione con el antiimperialismo de este momento tan despiadado del imperialismo. Hay un gran escritor, pero también antiimperialista, Mark Twain, que decía: la historia no se repite, pero rima. Y pasa un poco eso, porque recién lo decía esto de que el petróleo de Venezuela, pasa que está el petróleo nuestro ahí. Pero en Panamá, donde está este tremendo lío, parte central del conflicto es en Boca del Toro, que es la frontera donde asesinaron a dirigentes sindicales, y ahí se armó un tremendo revuelo y huelga general, y ahora prohibieron la huelga por decreto. Pero la empresa que promueve la represión es Chiquita Banana, que es una empresa muy famosa, no tan conocida ahora porque cambió su nombre por una nimiedad, que es que contrataba paramilitares en Colombia para asesinar dirigentes sindicales, pierde un juicio y entonces por marketing cambió el nombre de la vieja United Fruit, que es conocida entre otras cosas. Capaz que el momento más simbólico es el golpe de Estado en Guatemala, promovido como respuesta a la reforma agraria de Arbenz en el 54. Andaba el Che por Guatemala en el 54. Y de hecho se le atribuye a Che una frase posterior de que no seremos una Guatemala cuando triunfa la Revolución Cubana, en el sentido de la reacción brutal promovida por la CIA, que eran los que manejaban esos aviones bombardeando Guatemala, y por Edward Bernays, fundador de las Relaciones Públicas, sobrino de Freud, en el cual, a pesar de ser judío, se inspiró Weber, pero que fue contratado para presentar, en ese caso Arbenz, como un monstruo comunista, expropiador, horrible y capaz de cualquier cosa. No era eso Arbenz. Y además estaba haciendo una reforma agraria pagando. Pero bueno, la historia es el segundo costado. La teoría tiene que poder dialogar con la historia. Y ahí es una batalla descomunal, porque, y voy a volver a esto en un rato, la ofensiva neoliberal, si hay algo que vacía, es el contenido histórico de las luchas. Te hace hacer parecer que siempre estás en el mismo lugar, o iniciando todo de nuevo. Hay un periodista argentino desaparecido por la dictadura, Rodolfo Walsh, que lo definía de manera muy profunda. Decía: las clases dominantes intentan que no tengamos historia, mártires, teoría, que siempre arranquemos símbolos, que siempre arranquemos de cero, que cada lucha arranque de cero, desprovista de raíces. Y así hace más difícil todo. Pero hay un segundo contenido, que creo que es el contenido histórico, de los balances. Hace un año el balance que haríamos sería de que acabábamos de volver al gobierno de chiripa, peleando hasta el último voto, mordiendo y sin mayoría, y en una campaña difícil después de un periodo doloroso y enfrentando un modelo desigual. Y habíamos vuelto porque habíamos decidido enfrentar el modelo desigual. Y habíamos logrado eso porque el Frente logró pararse contra el modelo de la desigualdad y no hacer la plancha. Y el movimiento social lo mismo, y había tenido que ver con las firmas de la LUC y contenido histórico de las luchas. Es muy importante. Y tan importante todavía tener una perspectiva un poco más larga. ¿Por qué nos cuesta tanto algunas cosas? Bueno, nos cuesta tanto algunas cosas porque nos toca ser parte de una generación que atraviesa 5 décadas de ofensiva brutal del capital contra el trabajo, que tuvo en América Latina el primer ensayo. Hay bastante coincidencia que el terrorismo de Estado con el golpe de Estado a Allende es el que inaugura el primer experimento neoliberal puro y duro.
Uno puede encontrar en Onganía alguna cosa, pero puro y duro, con Freeman a la cabeza, es en el Chile de Pinochet. O sea, esa orientación que después triunfaría en Inglaterra en el 79, en Estados Unidos en el 80 con Reagan y en el 83 en Alemania con Kohl, 5 décadas en América Latina. Y en los 90, brutal, durísima. Que uno lo puede después descifrar en números en lo económico. Los sectores económicos más poderosos de los países de la OCDE tributaban un 32% en el 2000, tributan un 23% en el 2020, 9-0 perdiendo ahí. Una investigación reciente de Piketty con 200 investigadores en economía demuestra que hay 60.000 personas en el planeta que tienen 3 veces más que la mitad de la población más pobre. Stiglitz, que es otra investigación reciente, pero cada una es más dura que otra, demuestra que el 1% más rico del planeta se masticó el 40% de la riqueza, mientras en la mitad de la población el 1%. Es una tendencia brutal, durísima de la desigualdad, pero que no es solo material, no te explotan solo los brazos y las piernas. El neoliberalismo, que no discutíamos hace 30 años para descifrarlo, es una estrategia, no es solo la acción económica a favor de los poderosos. No es solo eso. Es también una enorme ofensiva cultural, ideológica, norma jurídica, que te van aprisionando, que te disputan la identidad. Acá, ¿la identidad cuál es? La identidad del barrio, no de la teja, o de la identidad del trabajo, para que sea la identidad del consumo. Si consumo, existo. Si no consumo, no existo. Es en ese contexto histórico en el que estamos pensando una batalla por un proceso popular, solidario, que ponga por encima los intereses de las grandes mayorías, más justo, democrático, en un momento duro. Y Gaby escribía hoy sobre Honduras. Trump eligió quien gana, y hace poco eligió quien gana en Argentina, y Brasil metió preso al golpista Bolsonaro y lo achicharra a aranceles. Podemos hacernos lo distraídos, pero las reglas institucionales que en algún momento ordenaban están siendo cuestionadas a cara de perro. No solo por componentes objetivos, que si está muy concentrado el poder económico, financiero, mediático, militar, bueno, las posibilidades de la democracia y la libertad están a la sombra, debilitadas. Entonces, más que nunca, se hace imprescindible nuestra perspectiva, no solo como método de interpretación. Esto es un proyecto emancipador. Es las dos cosas. Tienes que caminar con los dos pies. Es muy necesario que te pares en la cancha, por eso dimensión global, por eso dimensión histórica. Yo me voy a ir un poco más para atrás, pero vuelvo enseguida. Porque, claro, yo ya nací en medio del neoliberalismo, en mi caso, y tengo 50 pirulos. Entonces, te hace parecer que no hay otra cosa que esto. Que esto de la apertura, la desregulación, ser atractivo para los capitales, si no hay otro, cualquier cosa que pienses en contra, sos un troglodita, ¿cómo se te puede ocurrir? ¡Qué espanto! ¿No? ¿Cómo va a ser a participar el que tiene más? ¡Oh! Fue discusión que tuvimos en el presupuesto ahora, para algunos de los tributos, ¿no? El argumento con algunos de los tributos que se colocaron en el presupuesto, el impuesto mínimo global o las ganancias en exterior, ¿cómo vas a hacer tan ingrato de a los más poderosos plantearles cuestiones redistributivas? Y bueno, eso genera una cultura también. La política parece que es gestionar lo que te dejan. Bueno, la política no es eso. Y voy a la tercera dimensión después, que creo que es imprescindible incorporar. Pero bueno, lo que hay que tener en cuenta, que estas ideas que en los últimos 30, 40, 50 años aparecen como la economía, como la verdad declarada, eran ideas marginales, como era Milei hace unos años. De Milei te daba gracia hace unos años, era el loco que iba violento, que decía cualquier disparate en la tele. A mí me pasó hasta el año que ganó Milei, ibas a la Argentina y los comerciantes decían, no, al final la gente no va a votar mamarracho, en algún momento va a reaccionar, ahí está Milei. Bueno, los que se reagruparon en Monte Pellegrino en el 48 sobre la base del camino a la servidumbre, que es la Biblia de
de esta secta de lunáticos neoliberales, eran marginales en esa década. ¿Por qué eran marginales? En el pensamiento económico y en la incidencia política. Por la madre del borrego. ¿Y cuál es la madre del borrego? La correlación de fuerza. Esa es la madre del borrego. A la salida de la Segunda Guerra Mundial, la correlación de fuerza a escala del planeta surgía de ese momento como una gran potencia ética, las izquierdas, el movimiento obrero y los partidos comunistas. Por su conducta. Porque mientras las derechas en la Francia de Bachi habían colaborado a cara de perro con el nazismo, los bolches armaron guerrilla. Y eso pasó en Bulgaria, pasó en Hungría, pasó en Checoslovaquia. 8 de cada 10 nazis murieron en el frente oriental. Es bastante claro. No es casualidad que ¿por qué estamos celebrando ahí los 80 años de declaración de independencia de Vietnam? ¿O por qué a la salida de la Segunda Guerra gana el Partido Laborista, que era un partido de izquierda? No es esta cosa espantosa que soy. O sea, el Partido Laborista gana con banderas rojas, nacionalizando los principales bancos y las industrias en el 45. Italia establece una reforma constitucional, ya con la fábrica ocupada por los trabajadores y habían linchado a Mussolini, que Italia es una república de trabajadores, primer artículo de la Constitución. Y en Francia se hace una enmienda para que la propiedad social esté por encima de la privada. Y en Estados Unidos una reforma tributaria que multiplica por 3 la tributación de los sectores poderosos. En 24 franjas la reforma. Y en Uruguay se discutía la reforma agraria. En medio de que se fundaban las misiones sociopedagógicas, Congreso en Paysandú, y a la cabeza de esa discusión, doña Julia Arévalo. O sea, habrá historia atrás que compromete, aunque después parece medio olvidada, en años de discusión. Bueno, esas ideas que eran marginales pasaron a ser las ideas. ¿Por qué? Por el cambio también, por un ajuste, una ofensiva del capital contra el trabajo. Que decidió enfrentar todo, las movilizaciones anticoloniales, el estado de bienestar, la correlación del movimiento obrero en nuestra América, y estamos en ese momento histórico, que nos tiene que ayudar a entender también nuestras dificultades, nuestros problemas, para darle un poco más de perspectiva. La tercera es la dimensión social. 3 años antes de la frase esta con la que abrí de Webner, Estados Unidos, 5 años antes se había tragado más de la mitad del territorio mexicano. ¿Por qué se habían tragado más de la mitad del territorio mexicano? Para defender la esclavitud. A los mexicanos se les había ocurrido abolir la esclavitud, decidieron declarar la guerra y tragarse todo el Texas, California. Tanto defendió la esclavitud de Estados Unidos que en la guerra de secesión, que fue como 20 años más adelante, murieron más norteamericanos que en las 2 guerras mundiales. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la política, ¿cómo fue que se logró enfrentar esa institución de la esclavitud o del colonialismo? O de la desigualdad de género, de la lucha del movimiento obrero. La política es lucha del oprimido contra el que oprime. Es esa la política, el centro, el corazón de la política. No puede tener una parte de construcción técnica, pero el corazón de la política. Nosotros que estamos discutiendo qué hacer con los inmuebles abandonados, no es lo mismo que sea para el Estado que vaya a un remate. Porque si va a un remate va a tener más chance Campiglia que un paisano que previsa la vivienda por un reloj. Entonces no es neutra la política. Cuando decidí en una dirección o en otra, estás definiendo quién gana y quién pierde. Cuando definí la política salarial, cuando definí las políticas de subsidio, cuando definí para dónde va el presupuesto, cuando definí de dónde se recauda. No son problemas técnicos. Condensan luchas sociales. Y si los oprimidos están desorganizados, inconscientes y apáticos, la va a quedar. Porque la madre del borrego siempre fue la correlación de fuerza. Por tanto, ningún cambio es opinar sobre lo que hace el gobierno. Hay que opinar también lo que hace el gobierno. Pero un cambio es construir las correlaciones sociales y políticas que permitan la liberación del pueblo, la democratización de las condiciones sociales de vida de la gente, una perspectiva de derecho avanzada, la conciencia política de esa transformación. Yo vengo insistiendo con lo de las becas Gutiérrez. Si las becas Gutiérrez no contribuyen a forjar, ponen en debate el derecho a la educación, un gran movimiento estudiantil de media, que sean de decenas de miles de gurises que después nos pasen por arriba, es que no estaríamos entendiendo lo que nos pasó anteayer. Que dieron 10.000 becas de Uruguay Estudia, se dieron por arriba, las dimos por arriba. Llegó la derecha, las arrancó y nadie salió a pelear.
porque estaban miradas como un beneficio, no como una conquista. Y me cabuteaba porque hubo lucha del pueblo para conquistar un gobierno que pusiera en otro lugar derecho a la educación. No es porque hay una ocurrencia genial de una promesa de campaña, no. Nuestra mirada de la historia es otra. Tenemos la verdad, no, pero tenemos derecho a defender nuestra mirada con otros compañeros y discutir la táctica y la organización en torno a esa mirada. Entonces, la primera dimensión es la dimensión global, la segunda es la dimensión histórica. Las luchas tienen que tener perspectiva. La tercera es la dimensión social, tiene que estar claro a quién se representa. Por eso es que estamos tan, ¿cómo decirlo? Tan convencidos que nos hace bien la discusión redistributiva. Porque en realidad el debate no es qué tributo solamente. No es el 1% al más rico, sí o no, como que fue un capricho en berrinche. No. El debate es que no puede en un país que produce alimentos para 30 millones de paisanos haber gurises mal vapeados. No admisible. Y esa es una discusión ética, primero. Después la podés fundamentar políticamente o técnicamente. Por conveniencia, nos conviene que no pase a gastar ahora y no más tarde. Pero el principio es ética. No tiene gollete que en países comparables en el PIB en Uruguay, entre 40 estemos en el lugar 37. ¿Cómo? 1 de cada 4 adolescentes entra en pozos de tal profunda tristeza que deja todo tipo de actividad. Y eso más que duplica lo que pasaba hace 10 años. ¿Qué tenemos que esperar para que esto sea mirado artiguistamente? Que no admite más demora. La mitad de los niños y adolescentes viven en viviendas precarias. Y claro, vivís en vivienda precaria, tenés asma, la vivienda está jodida, la pasás mal. Y tiene más riesgo de violencia la gurisa que está viviendo con casa llegada y hacinada. Esto que informa UNICEF es algo que en el barrio te das cuenta. Entonces, buena, me va a sacar el micrófono. Vicente se embaló y viene el horno grupo. Va pelota. Mira, me hace una zancadilla. No. No, pero no voy a ser tan largo. ¿Qué quiero decir? Que lo que estás ayudando es una discusión política, porque si no da esa discusión política, sale el tributo y tenés un lío. Porque ya nos pasó. Nos pasó con el plan de equidad. Yo pongo el ejemplo de mi villa. No hay acto que no hable de Villa Felicidad. Un lugar maravilloso, pero la villa era recontra pobre. No teníamos agua potable. En los 90 no teníamos agua potable, ¿no? Y un merendero en la villa, que era pan del día anterior, ¿no? Estaba rico, pero era el día anterior, que nos daban 2 panaderías, leche en polvo y dulce membrillo. Había día sí, día no, que era la cena. En realidad era la merienda, pero a veces era la cena, no había otra. ¿Qué es el neoliberalismo? Que en la villa había gente que después criticaba al MIDE. No en Gorlero. ¿Qué es el neoliberalismo? Que el que estuvo cerca de la cornisa y de milagro no cayó a la cuneta, mira al que cayó en la cuneta y lo mira con desprecio. Si yo zafé de la cuneta, el otro que se embrome. Y esa batalla se espesa, parece fácil acá entre militantes, compañeros, parece fácil, parece que es un bollo, pero después en la cancha... bueno, está bien. Dale, es el... Vos me dicen que redondeé y está. Pero el neoliberalismo es eso. Y nosotros que en el papel teníamos algunas políticas sociales que estaban bien diseñadas, después en la práctica nos pasó que teníamos a 3/4 parte de los compañeros en dificultades para salir a defendernos. Porque nos bombardeaban. Y teníamos trabajadores que estaban preocupados por si la del MIDE, un estigma espantoso, se había comprado un alfajor. De los pobres sabemos todo, dijera Mariano. Y después hay toneladas de exoneraciones, 6 puntos del PIB exoneramos. El FMI hace poco dijo, vos están exonerando mucho, imagínate cómo está la cañada. El otro día lo colocaba el Bruno Giometti. Y ahí no tenemos tanta preocupación. Pidió exoneraciones para generar empleo y después echó a todos los del call center. Pero parece que ahí no estamos tan cuidadosos. Eso es pura ideología. Entonces, poner en debate las cuestiones redistributivas no es porque somos un grupo de macizos porfiados.
es que la conciencia política de dónde surge si no poner arriba de la mesa las cuestiones de la desigualdad. Si tenés lío con una asignación familiar, yo imagino si se vota ahora en diputado el proyecto de vivienda y tenés una cartera de viviendas públicas para alquiler subsidiado o gratuito, o viviendas para realojo en zonas céntricas, podés tener un lío a apartar a caballo. Porque también nos generan eso en el propio movimiento. Tuve en Mesa 3 la otra vez un cooperativista, toda la vida, gente luchadora, preocupada porque un reloj cerca. Eso es el neoliberalismo. Y enfrentar al neoliberalismo es enfrentar al neoliberalismo en todas las canchas. Es enfrentarlo en el terreno del programa económico, en marco teórico, en la cuestión ideológica, en la capilaridad, en la construcción de relaciones de poder, porque en última instancia, y esa es nuestra perspectiva política, es cómo nuestro proyecto popular construye relaciones democráticas avanzadas en este contexto tan difícil. Y si es tan difícil, lo que no le podés agregar a lo difícil es pesimismo. ¿No? No decimos que es difícil para que la gente se entregue, decimos que es difícil para que tengamos la rebeldía suficiente para organizar un partido de tal tamaño, y brindamos por eso también a fin de año, que sea capaz de estar en la cabeza de esta lucha de manera fraterna y unitaria, pero profunda. Cuidando las herramientas unitarias del pueblo, pero dando el debate en profundidad. Con frescura, articulando la cultura, la academia, el movimiento social, los jóvenes, la gurizada. Tenemos un enorme desafío ahí. Si uno mira a las ultraderechas, la región donde más han calado es en las generaciones más nuevas. ¿Por qué? Porque el joven es rebelde y parece que la rebeldía es de ellos. Porque te roban hasta las palabras. El que habla de libertad es Milei. Increíble. Habla con los perros y de la libertad. Y la gente lo vota. Y todavía ha muerto el perro. Nah. Qué cosa bárbara. Bueno, ¿qué quiero decir, compañero? Bueno, a ver, primero, yo no voy a ser autorreferencial, pero se imaginarán, yo creo que no se imaginan la emoción que tengo yo, en el sentido de la responsabilidad que muchos compañeros, almas, dijera Citarrosa, nos dan. Y un cantante, un músico que me llamó hace poco para felicitarme, es amigo del partido. Y yo digo, bueno, tenés una mochila que es enorme. Él me decía, mira, vos venís de muy abajo y sos buen tipo, capaz que le errás. Es probable que le erré. Pero no te vas a equivocar en las cosas principales. Para no equivocarnos en las cosas principales, precisamos construir entre todos, compañeros y compañeras, a brindar